Hola a todos, soy Matute Morales y en el video de hoy vamos a ver cómo hacer la tan famosa técnica de separación de frecuencias. Lo que tenemos en pantalla es una foto de Cintia Espinosa, la pueden encontrar como Barquito de Papel. Es una fotógrafa de Newborn, de Rosario, y hace unas cosas que son para caerse de espalda. Son así de hermosas. Muchas gracias, Sim, por la onda de siempre, por la imagen y por siempre estar ahí para colaborar y enseñarnos siempre a seguirla, que hace cosas divinas. Vamos a arrancar un poquitito con lo que es la técnica de separación de frecuencias. Primero vamos a explicar muy rápido para qué suele usarse. Es una técnica que la idea principal es poder trabajar la textura independientemente del color. Dentro del procedimiento nos vamos a dar cuenta por qué lo hacemos y cómo es que nos conviene trabajarlo. La técnica está buena, es una técnica que se usa mucho. Yo, para ser 100% sincero, para retocar pieles la uso poco. Le encuentro más utilidad para lo que es quitar arrugas de ciertas telas que tienen textura y las texturas son difíciles por ahí de conservar. Entonces está bueno porque te permite tener ahí como la textura separada del color y podés ir como robando textura a pedacitos y poniéndolas en otros que por ahí no te queda otra que dañar. Sirve para fondos infinitos que tengan un poco de textura o sirve para cuando se usan props que también tienen alguna textura que queremos conservar, ya sea una manta o lo que fuere, que tenga una textura particular y tengamos que sacar alguna arruga media mañosa. Por ahí es una técnica que nos puede ayudar a ir emparchando bien y que quede algo realista. Eh, en esta foto vamos a aprender a hacer la técnica, cómo es todo el esquema de capas que tenemos que hacer y a lo último vamos a poner como la receta para que no nos volvamos locos en el intento. La piel del modelito de esta ocasión, la verdad que está súper sana. De todos modos vamos a mostrar cómo podemos hacer para borrar alguna pequeña imperfección. Bueno, nada, a trabajar. De arranque, lo que tenemos que hacer cuando vamos a querer hacer una separación de frecuencias, lo primero que tenemos que hacer es duplicar 2 veces la capa que querramos separar. En este caso vamos a hacerlo sobre la capa de fondo directamente, así que vamos a seleccionar la capa y la vamos a arrastrar hasta el icono de capa nueva y lo vamos a hacer 2 veces. Es importante que lo hagamos 2 veces de entrada, que ya nos queden 2 capas de entrada. A la de arriba la vamos a llamar textura y a la de abajo la vamos a llamar color. Para ser ordenados estas 2 capas yo las voy a agrupar, las voy a seleccionar y voy a tocar Command o Control y la tecla G de grupo y a este grupo le vamos a poner separación de frecuencias. Esto nos va a ayudar a tener el flujo de trabajo ordenado y saber dónde tenemos cada cosa. Los archivos a veces se ponen muy grandes y tenemos muchas capas y si tenemos como cosas sueltas por ahí después no las entendemos ni nosotros, ¿no? Entonces, ya tenemos 2 capas, una para la textura y una para el color. Hasta acá son exactamente iguales. Lo que vamos a hacer es apagarnos momentáneamente el ojito de la capa de textura para dejar de verla. Vamos a hacer un poquito de zoom y lo que vamos a hacer es, seleccionando la capa de color, vamos a sacarla de foco. Entonces, para sacarla de foco hay varias herramientas. En lo personal, por ahí les recomiendo utilizar la modalidad de ruido mediana, que es un filtro de desenfoque. Entonces vamos a ir a filtro, ruido, mediana. Esto nos va a ayudar a sacar de foco la toma y el ruido mediana está bueno porque saca de foco parando donde encuentra mucho contraste. La idea no es que nos pongamos muy ñoños, sino que tratemos de mantenerlo simple. ¿Qué radio vamos a elegir? Es una muy buena pregunta. El radio varía de foto a foto y de problema a problema, ¿no? Nosotros vamos a elegir un radio que sea lo suficientemente amplio como para poder sacar de foco todas las, digamos, texturas problemáticas. Si nosotros elegimos un radio muy chiquitito, por ejemplo 3, fíjense que la foto pierde un poco de foco, pero sin embargo seguimos conservando
gran parte de esos detalles que a nosotros nos gustaría poder limpiar sin renegar mucho. Entonces, por ejemplo, si nosotros elegimos un radio un poco más grande, como 15, ya la foto empieza a perder bastante más foco y los problemitas que teníamos de piel de textura, que si bien en esta foto son mínimos, ya los sacamos a todos de foco. Entonces, en esta capa de color, lo único que nos va a quedar es el color de la toma, no nos van a quedar texturas, por así decirlo. También empieza la discusión de dónde es textura y dónde es color, ¿no? Porque alguien me puede decir, che, pero lo que tiene abajo del ojo es textura, y le tendría que dar la razón a todas luces y decirle sí, es textura, pero ya si elegimos un radio muy grande empezamos a hacer lío. Entonces vamos a elegir una textura, en este caso vamos a dejarla en 15, prueben ustedes qué textura les da resultado con cada foto o con cada problema en particular. Le damos OK. Termina de pasar el filtro este y lo que tenemos ya es generada la capa de color. A continuación lo que vamos a hacer es encender la capa de textura y nos vamos a encargar que en la capa de textura quede únicamente la textura. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, esto es hacer una cuenta más o menos, pero como a la matemática medio que le escapamos, vamos a venir a Imagen, Aplicar imagen, y acá simplemente nos vamos a enfocar en poner una receta que yo les voy a pasar. Nada raro, pero está bueno que lo hagamos tal cual para no tener líos. Donde dice capa vamos a seleccionar color. Donde dice fusión vamos a poner restar. Donde dice escala vamos a poner 2 y donde dice desplazamiento vamos a poner 128. Le vamos a dar OK y en pantalla nos queda esto. Lo que vamos a hacer ahora es a esta capa de textura ponerle un modo de fusión que se encargue de que todo lo que sea gris medio se vaya. Y lo único que nos va a quedar es la textura de la imagen. Entonces, el modo de fusión de la capa de textura lo vamos a cambiar desde acá arriba y le vamos a poner luz lineal. ¿Cómo sabemos que hicimos las cosas bien? Bueno, hay diferentes técnicas. Una muy simple es agarrar el grupo, encenderlo y apagarlo y ver que no haya ningún cambio. Otra técnica sería, por ejemplo, agarrar el grupo entero y cambiar el modo de fusión del grupo entero, por ejemplo, a diferencia. Y si lo que tenemos en pantalla es todo negro, quiere decir que hicimos las cosas bien porque la resta entre la separación de frecuencias y el fondo nos está dando 0, es decir, todo negro. No nos compliquemos con esto. Bueno, ahora la pregunta es ¿para qué sirve todo este lío que hicimos, ¿no? Porque hasta acá tenemos dos capas, una de textura y una de color. Pero tenemos la misma foto en pantalla, no arreglamos ningún problema. Bueno, es una muy buena observación, todavía no hicimos nada. Lo que vamos a hacer es agarrar, por ejemplo, en la capa de textura vamos a tener la posibilidad de trabajar los problemitas de textura independientemente del color. Entonces, esto está bueno porque nosotros, por ejemplo, vamos a agarrar o la curita o el tapón de clonar y encargarnos de reemplazar esas texturas dañadas por texturas sanas. Tip importante, cuando trabajemos en la capa de textura, asegúrense de tener el tapón de clonar al 100% de dureza y al 100% de opacidad y con bordes duros, porque lo que nos interesa a nosotros es reemplazar textura dañada por textura sana, pero conservando el 100% de la textura sana. Si usamos un pincel con poca opacidad o poco flujo o bordes blandos, lo que va a pasar es que donde el pincel no ponga el 100% de lo que nosotros estamos pegando, se va a empezar a ver borroneado. Vamos a perder textura, se va a ver raro. Entonces, recordar tener el pincel con opacidad, flujo y dureza 100%. Otra cosa importante es que el modo de fusión, el modo de muestra del pincel esté en capa actual. Si está en capa actual inferior nos vamos a dar cuenta enseguida porque se va a ver mal. Bien, se va a ver mal. Si nos pasa esto, que se nos pone fluo la foto, es porque tenemos el modo de muestra mal. Lo vamos a cambiar a capa actual. Simplemente lo que vamos a hacer en la capa de textura es tomar muestras de una zona de textura sana
y pegar arriba de la textura que nosotros queremos cubrir. Por ejemplo, supongamos que queremos cubrir estas marquitas blancas o los pelitos o lo que sea, las podemos tapar. Sí, sirve para corregir el problemita de los pelos, pero nos vamos a volver bastante locos si queremos. Entonces, simplemente tomo la muestra tocando la letra Alt o la tecla Option en Mac, hacemos clic y una vez que tenemos la muestra, pintamos directamente arriba de la zona que queremos reemplazar. Lo mismo que estoy haciendo con el tapón de clonar, lo puedo hacer con la curita. Lo mismo, asegúrense que la esté en capa actual y que el borde esté al 100% de dureza y van a poder hacerlo sin problema. Tomamos muestra, clonamos, perfecto. Otra cosa que también está piola es, muchas veces es útil para determinadas correcciones, cambiar el modo de fusión del pincel. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, reemplazar, vengamos, no sé, a ver a la zona de la nariz donde hay algunas marquitas claritas. Si nosotros quisiéramos reemplazar algunas marquitas claritas, a veces nos conviene, por ejemplo, cambiar el modo de fusión del tapón de clonar, por ejemplo, el modo pasarlo, por ejemplo, a oscurecer. Esto está bueno porque lo que va a hacer la herramienta va a ser reemplazar la textura únicamente si la textura nueva es más oscura que la textura vieja. Por ejemplo, si yo quisiera reemplazar la textura de esta marquita chiquitita que tenemos acá, el tapón no me lo va a hacer porque el modo de fusión le está diciendo no la reemplaces porque esa marquita es más oscura que lo que vos le querés poner arriba. Sin embargo, esta clarita sí. En el modo de fusión, por ejemplo, normal, no tendría ningún problema en reemplazar esa marquita. O esta de acá. Y si yo cambio el modo de fusión a oscurecer o a aclarar, no podría. Vamos a ponerlo en oscurecer y vamos a poder borrar muy fácil. Por ejemplo, si yo quisiera borrar rápido un poquito estos granitos blancos, podría mantener toda la textura y únicamente reemplazar los granitos blancos, ¿no? Bien. Bueno, hasta acá perfecto. Ya dijimos cómo funciona la capa de textura. Vamos a momentáneamente apagar la capa de textura y ver qué tenemos por debajo en la capa de color. Si nosotros apagamos la capa de textura momentáneamente, lo que vemos que por debajo es lo que habíamos visto cuando sacamos de foco la capa de color. Tenemos de todo menos textura. Y esto está bueno porque nos puede ayudar a ver más fácil algunos problemas que podemos tener, algunos parches de color o de sombra, sin el problema de tener que en nuestra cabeza separar lo que es textura de color. Ya la apagamos y listo, vemos color. Supongamos que yo quiero borrar este hilo. Fíjense que cuando yo apago la capa de textura, acá abajo hay un poco de color blanco. Cuando yo enciendo la capa de textura, lo que va a pasar es que si yo reemplazo directamente este pelo o el hilito ese, lo que veo es que no me terminó de quedar bien el asunto. Se sigue viendo como que hay algo más clarito ahí abajo. Bien, y está bien que eso se vea, porque como no lo tenemos en la capa de textura solamente, sino que era textura más color, queda como un residuo en la capa de color. Entonces, ese residuo lo vamos a tener que o bien arreglar en la capa de color o, consejo, háganse una capa vacía intermedia entre la capa de color y la capa de textura y en esta capa intermedia trabajen tranquilos porque no van a arruinar nada, porque lo que podríamos arruinar estaría en la capa de color, pero acá si lo arruinamos, lo borramos, lo enmascaramos, borramos la capa y la hacemos de nuevo, no tenemos ningún riesgo. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Bueno, podemos hacerlo con pincel y tomar la muestra y pintar, o bueno, más suave, no así, ¿no? O también podríamos incluso agarrar la curita, con la curita, en este caso, como nosotros estamos trabajando en una capa vacía, la muestra la tendríamos que tomar de la capa actual e inferior. ¿Por qué? Porque en la capa actual no tenemos nada de donde tomar muestra porque está vacía. Sin embargo, en la capa inferior tenemos para tomar la muestra. Entonces cambiamos el modo de fusión de actual e inferior, tomamos la muestra y podemos pintar y vamos a poder reemplazar esa manchita clarita que teníamos por algo un poquito más
parecido a lo que tendría que ser el color real, ¿no? De la piel si no hubiera estado ese pelito ahí. Lo mismo podríamos hacer para emparejar algunas otras zonas. Ojo, porque uno enseguida cae en la tentación de decir, bueno, como conservo la textura arriba, vamos a hacer una capa nueva y vamos a agarrar un pincel. Vamos a agarrar un pincel en poco flujo y poca opacidad y decir, bueno, ok, ya que la textura la tengo arriba, voy a pintar acá abajo. Total, la textura la tengo, uno dice, ¿no? Tomo una muestra, pinto, tomo una muestra, pinto, pinto, muestra, pinto y así, ¿no? Y uno dice, ok, así emparejo todos los tonos y hago una transición más suave. Bueno, esto es parcialmente verdad y si uno lo hace muy delicadamente, muy rápido uno puede conseguir una imagen con una transición de tono bastante más suavecita. Ojo, porque como vimos recién, la capa de textura tiene textura, la capa de color tiene color, pero además habíamos discutido que tenía un poco de textura, ¿no? Que no es que no tenía nada de textura. Entonces, nosotros sabemos que el pincel así puro y crudo no tiene nada de textura, pinta liso. Y la foto se va a ver rara. Si lo hacemos mal y fuerte, la foto se va a ver rara, se va a ver pintada. Hay que hacerlo con criterio, ¿no? Esto es algo parecido a lo que hacen los filtros de suavizado de piel o el Portraiture o algunos filtros así como preseteados. Ahora, nosotros si vemos la foto de lejos y decimos, bueno, hostia, pero en tres pinceladas pasamos de esto a esto, me gusta, me sirve. Bueno, ok, a pulir un poquito la técnica, a usarlo con criterio y si sirve, ganan tiempo y bueno, perfecto, a usarla. Es bueno saber los pros y los contras, nada más. Consejos, si hay manchitas para eliminar como estas o como estas, eh, por ahí más que empezar con el pincel así a lo bestia, un poquito de paciencia y un poquito de Dodge and Burn y vamos a lograr por ahí un resultado un poquitito más real o prolijo o lindo, ¿no? Una cosita, la receta que nosotros acabamos de ver funciona mejor o funciona bien, por ser un poco más estrictos, si la imagen está en 8 bits. Vamos a ver desde acá abajo el perfil del documento para ver de lo que estamos hablando. Como vemos acá estamos trabajando en el espacio de color Adobe RGB 1998 y en 8 bits por canal. En caso que nosotros estuviéramos trabajando la imagen en 16 bits por canal, la receta que tenemos que poner en ese menú de imagen, aplicar imagen, es diferente. A no asustarse, no pasa nada. Suena chino básico, pero tranca. Le voy a poner un minutito la receta en pantalla como para que puedan machetearla y bueno, nada, les mando un saludo, espero que les sirva, que puedan practicar con esto. Nada, la técnica está piola, es útil, muchas veces es útil, así que a tenerla ahí a mano. Eh, Acá les dejo anotado, como un resumen, es duplicar 2 veces la capa de fondo. Bueno, a una la habíamos renombrado textura y por debajo la capa de color. Apagábamos momentáneamente la capa de textura, sacábamos de foco la capa de color y luego una vez que ya hayamos desenfocado la capa de color, eh, seleccionábamos la capa de textura, imagen, aplicar imagen, poníamos los datos que están resaltados en amarillo y por último lo que hacíamos era cambiar el modo de fusión de la capa de textura, una vez que ya se había hecho el aplicar imagen, a luz lineal. Recuerden que si ustedes hacen el procedimiento de separación de frecuencias bien, cuando enciendan y apaguen el grupo no debieran ver ningún cambio hasta que ustedes no lo hagan, ¿no? Pero ni bien terminan el procedimiento de la separación de frecuencias, no deberían notar ningún cambio. Si ven algo raro, si ven la imagen blanda de foco, si la ven con algo raro, borramos todo y hacemos todo de nuevo. Y si no, acuérdense del machete de poder pasar el modo del grupo entero a diferencia y el resultado tendría que ser completamente negro. Practiquen de utilizar la técnica esta para solucionar algún problemita que puedan tener de alguna arruga en el fondo. Posiblemente les sea útil y si tienen alguna prenda, una camisa o algo con un poquito de arrugas, posiblemente la técnica también les sea muy útil. Les mando un beso grande, sigan a Cintia Espinosa, mándenle un beso de mi parte y a retocar. Beso, hasta luego.